¿Cuándo supiste que querías ser actor? Que querías dedicarte a esto. El día que me prohibieron ser torero. ¿Por qué no te fuiste al CEA de Televisa? Porque yo no compartía la ideología que tenía el CEA de México. ¿Te has encontrado con los personajes que interpretas dentro del Señor de los Cielos en la calle y que te digan algo, no sé, oye, no, yo no actúo así, yo no soy así, no sé? Mira, no voy a entrar en detalles, pero están muy agradecidos. Oh, caray, ¿cómo? Muy agradecidos. El trabajo más demandante como actor que has tenido. ¿Ya ves? Oh, ¿qué es eso? Bueno, creo que no alcanzan a ver ustedes, ¿verdad? Pues un close-up. Esta cicatriz tiene exactamente 2 meses. Pues vamos a empezar, vamos a platicar de tu vida, vamos a platicar de cómo iniciaste, de todo lo que has hecho y vamos a ver qué sale de esta plática y qué podemos aprender sobre todo. Siéntate a gusto, siéntate cómodo, sé que acabas de comer. Yo creo que el mal del puerco ahorita debe estar con el sueñito. No, fue puro marisco, así que está todo ligerito. Muy bien. Naciste en Torreón. Torreón, Coahuila. Ajá. Por lo tanto, creo que aquí tenemos algo en común. Somos gente de provincia, gente del norte, gente trabajadora, que de pronto, por la misma geografía, de pronto nos abandona mucho la parte cultural. Pero creo que algo que tenemos la gente del norte es que somos muy trabajadores, muy tenaces, muy aferrados a hacer las cosas. No importa en qué tipo de disciplina, pero creo que en particular, y lo veo a lo largo de mi carrera, que la gente que somos del norte tenemos mucha hambre por sobresalir. Y he encontrado grandes compañeras y compañeros del norte dentro del mundo de la actuación. Y te digo que si algo nos distingue es esa hambre por hacer las cosas de manera distinta a las norteñas y a los norteños. Muy bien. ¿A qué se dedicaba tu familia? Y no por chismoso, ahí te va. Te digo porque para ser actor, aparte de la pasión, aparte de la dedicación, yo creo que también se debe tener algo de lana para poder irse a la Ciudad de México, en tu caso a Monterrey, sé que también te fuiste a Monterrey, y alguien que pudiera mantenerte ese tiempo de educación, de preparación. ¿A qué se dedicaba tu familia? Pues no, fíjate que mi padre fue veterinario, mi madre fue ama de casa, nada extraordinario. Mi padre tuvo que trabajar muchísimo para sacarnos adelante. Para mi padre fue un gran reto de pronto que su hijo mayor, en vez de que fuera un típico licenciado, abogado, doctor, ingeniero, se haya interesado por el arte, ¿no? Pero aún así mi padre tuvo la capacidad de aceptar mi decisión y me permitió entrar en este mundo. Yo me considero un cuentacuentos y al paso de los años, ya llevo 28 años en esta carrera, pues mis padres siempre se sintieron muy orgullosos de lo que yo he hecho, porque contar historias lo puede hacer cualquiera, pero contarlas bien muy pocos. Y eso es el compromiso que yo adquirí con mi padre, de decir, voy a hacerlo y vuelvo a hacer de la mejor manera. Entonces fue un gran esfuerzo, no hubo las grandes cantidades de dinero para yo poder tener una vida cómoda. Tuve que esforzarme mucho para salir adelante durante la carrera, pero recuerdo que cuando yo recibí mi primer cheque como actor, les compré un detalle a mis padres, porque gracias a ellos es que yo recibí ese primer cheque, y hasta el día de hoy estoy profundamente agradecidos por haberme aceptado y respetado la decisión de ser actor. ¿Qué dijeron, qué dijeron cuando la primera vez se dieron cuenta de que querías ser actor? Pues claro que les pareció algo difícil, ¿no? O sea, tenemos hasta el día de hoy una cerrazón muy grande con respecto a las artes, y en particular con el mundo de la actuación. Siempre consideran que es como un hobby. Siempre existe esa cosa de estudiar una carrera formal y después te dedicas a la actuación como hobby. Y creo que es igual o mayor la responsabilidad, porque nos toca interpretar a personajes para que la gente el día de mañana se identifique con ellos, ¿no? Entonces yo les dije, yo no lo quiero ver como un hobby, lo quiero ver como una forma de vida, ¿no? Y a mí se me va la vida cada vez que interpreto un personaje. Dejo de ser Raúl Méndez para ser el personaje que está frente a mí. Entonces es un gran reto, porque sé que hay millones de personas
viendo mis personajes y los tengo que hacer lo mejor posible y mis padres lo entendieron y hasta el día de hoy pues se sienten muy orgullosos de cada uno de mis personajes. ¿Cuándo supiste que querías ser actor? ¿Que querías dedicarte a esto? El día que me prohibieron ser torero. Yo quería ser torero, mi padre me llevó a la Fiesta Brava desde que yo era niño. No voy a entrar en temas porque hay mucha controversia con el tema de la Fiesta Brava, pero bueno, cuando mi madre me dijo que no quería verme sufrir cada fin de semana frente a un toro, de pronto encontré detrás del escenario, en vez de irme a sentar en una butaca, entré a ver una obra tras bambalinas y me di cuenta que había muchas similitudes entre lo que sucede en una plaza de toros o en una corrida de toros con el teatro, con una obra de teatro. Y dije, bueno, pues no voy a ser un torero, pero voy a ser un buen actor. Y ahí es cuando decidí entrar al mundo de la ficción. ¿Y si toreaste alguna vez? Sí, tuve la oportunidad de estar frente a vaquillas. Okay. Entonces, esa misma adrenalina que yo sentía de estar frente a una vaquilla, hoy lo siento cada vez que interpreto un personaje, ¿no? Porque son emociones y situaciones a veces sumamente extremas que te permiten vivir esa adrenalina como ser humano. Muy bien. ¿En Torreón actuaste alguna vez? Mucho, sí. De hecho, gracias a Dios tuve la oportunidad de entrar a varios talleres de teatro amateur con compañeros que también tenían las mismas inquietudes. La mayoría se quedaron haciendo una vida normal en Torreón. Un par de amigos igual de locos que yo terminamos yéndonos a la Ciudad de México a meternos a una carrera formal, Okay. 4 años de carrera. Y bueno, después empezaron estos años de ya como profesional, ¿no? Pero sí tuve la oportunidad. Y de hecho para mí el alma mater, la base para cualquier buen actor definitivamente es estar en el escenario. Sí, aquí en Ciudad Madero, en Tampico, en Altamira hay excelentes actores y directores también. Y los que yo conozco se han quedado, algunos se han quedado, yo creo que la mayoría se han quedado aquí a hacer teatro y a ser maestros o a ser músicos o a hacer una segunda cosa que definitivamente les da la oportunidad de vivir. Y te preguntaba sobre tu familia porque hace algunos años conocí a una compañera de trabajo que se fue al CEA, por ejemplo, y me contaba que era muy difícil no tener con quién vivir allá, no tener horario para poder trabajar, porque era de las 6, no sé, salir desde las 6 de la mañana y hasta las 5 o 6 de la tarde, llegar a casa, a lo mejor un poquito más tarde, comer lo que se pudiera, empezó a engordar, se hizo novia de un chavo que estaba también en el CEA de Televisa para poder tener dónde vivir, tronó, comía lo que podía, tortas, engordó y se regresó. Bueno, la regresaron. Por eso te digo que es bastante difícil trasladarse a otro lugar para hacer y dedicarse de lleno al mundo de la actuación. Pues mira, yo voy a aprovechar tu comentario porque eso es justamente la carrera del actor. Ustedes, gracias a Dios, tienen la oportunidad de ver nuestro trabajo, el resultado. A lo mejor ves un capítulo o ves una obra de teatro de 1 hora y media, o ves una película de 2 horas, pero no sabes el esfuerzo, el tiempo, las horas que tuvimos que poner de nuestra parte para lograr ver ese material plasmado en la televisión o en el escenario. Okay. Los actores tenemos que pasar por mucha hambre, literalmente y metafóricamente, para lograr encontrar la excelencia en nuestro trabajo. El que no aguanta el hambre no se dedica a esto. Creo que hay mucha gente que quisiera ser actores porque creen que lo que les llama es la fama, el reconocimiento, pero ya cuando entran a la escuela y ya cuando están 7, 8 horas esperando en su camper para hacer una toma de 20 segundos, la gente dice, no, esto no es para mí. Hay que tener una vocación muy particular, porque si lo hacemos por el reconocimiento, ahora con las redes sociales, por los seguidores, los likes, los comentarios, te vas a equivocar. O sea, esta es una carrera, yo siempre lo he visto como, yo lo comparo con un maratón. Las carreras de velocidad de 100 metros planos, como empiezan a terminar, ¿no? Y hay muchas carreras de actores brillantes, pero que como empezaron, terminaron, ¿no? Los que seguimos en esta lucha es porque sabemos que es un maratón o un, ¿cómo se llama? Sí, un maratón que no tiene kilometraje. Esto, gracias a Dios, es una carrera muy longeva que nos permite ir contando historias desde que somos jóvenes hasta que el día de mañana lleguemos a la tercera edad. Pero
es muy demandante. Y efectivamente, lo que tú me comentas sobre tu compañera, así es la vida de todos, ¿no? Ha sido es de mucho sacrificio, mucho sacrificio. Todo este glamour que viste a la carrera o que la vemos en los videos o en las redes sociales, esa es consecuencia de muchos años de esfuerzo y de sacrificio. Muy bien, tú te fuiste de Torreón a Monterrey, al CEA. Hubo un tiempo, si no me equivoco, 92, principios de los 90, que Televisa puso una escuela del Centro de Educación Artística de Televisa de Monterrey y no funcionó. ¿Ahí estuviste tú? Sí, yo llegué en el 94, del 94 al 95, se viene la devaluación del 95, cierran la escuela de Guadalajara o la sucursal de Guadalajara en Monterrey, se queda nada más la escuela de México. Yo ya no decido ir a México porque no era compatible con lo que yo estaba estudiando o la forma de que en la que nos estaban educando en México, en Monterrey. Y es cuando yo decido irme a la Casa del Teatro a empezar de nuevo mi carrera, 4 años debajo de la dirección de Luis de Tavira, con grandes maestros José Caballero, José Ramón Enríquez, Raúl Quintanilla, Rogelio Luébano, en fin, un sinnúmero de maestros que hicieron que mi carrera fuera muy sólida y prepararme para enfrentar, ¿no?, la carrera que es tan compleja, sobre todo en el espacio escénico. Me dices que era el CEA el que estabas estudiando, el CEA de Televisa en Monterrey? Sí. Televisa Monterrey. ¿Y no te fuiste a la Ciudad de México al Casa CEA? del Teatro, la Casa del Teatro. Yo soy de la primera generación de la Casa del Teatro. ¿Por qué no te fuiste al CEA de Televisa? Porque yo no compartía la ideología que tenía el CEA de México. A pesar de que era la misma empresa, la forma de ser educados, el tipo de maestros, el tipo de clases, el rigor era muy diferente en Monterrey que en México. Lo vi yo porque tuve la fortuna de ir un par de veces solamente a observar como observador al CEA de México y yo no me veía, o sea, yo no era parte de ese prototipo de actores que la empresa necesita. Okay. No hablemos si está bien o mal, simplemente yo sabía que yo no iba a hacer algo que como producto les iba a funcionar a ellos dentro de las necesidades que tiene la empresa. Pero sí la Casa del Teatro, y que fue donde yo realmente me terminé desarrollando. Tengo entendido que en el CEA de Monterrey estuvo Pedro Armendáriz como maestro. Sí. ¿Algunos de ellos? ¿Quiénes fueron tus maestros? Mis maestros más cercanos fue Jorge Vargas en expresión corporal, Miguel Ángel Ferriz, que era el director, Dardo Aguirre, un maestro excelso argentino, Coral Aguirre, que era su esposa también, Rogelio Luébano, que fue como mi mentor en todo este camino. Gracias a Rogelio Luébano, él era de Torreón, él empezó haciendo teatro en Torreón, uno de los grandes maestros que hemos tenido en el mundo de las artes escénicas. Él fue el que me invitó a ser parte de la Casa del Teatro. Fue el que me dijo, bueno, si no te sientes cómodo o a gusto o identificado con el proceso del CEA de México, pues te puedes venir a la Casa del Teatro. Y fue como terminé entrando a la Casa del Teatro. 4 años de preparación. En la Ciudad de México. Correcto. ¿Con quién más estudiaste? Tengo entendido que estudiaste en más escuelas ahí en la Ciudad de México. Solamente estuve en la Casa del Teatro, 4 años, suficientes. Okay. Sí, realmente creo que, lo que sí creo que, y no me van a dejar mentir la gente que está aquí, entre más preparado estés y más horas le dediques al estudio, más herramientas vas a tener para que el día de mañana puedas salir adelante a lo que te dediques, ¿me entiendes? ¿Con quién te tocó estudiar ahí en la Ciudad de México? De los conocidos ahora. Pues mira, te voy a dar la única referente que seguramente todas y todos ustedes o la mayoría saben quién es, se llama Marina de Tavira. Ella fue la protagonista de la película de Cuarón, de Roma. Estuvo nominada al Ariel, estuvo nominada al Oscar, una de las mejores actrices que tiene ahorita México. Somos de la misma generación y los demás compañeros se han quedado en la docencia o se han quedado escribiendo, uno que otro por ahí anda actuando, pero bueno, también la realidad es que pues una cosa es la carrera y otra cosa es ya salir como profesional a enfrentarte al gran monstruo de esta industria de la televisión, del cine y del teatro, ¿no? ¿Qué fue lo primero que vieron tus padres de tu trabajo como actor y cuál fue la opinión? La obra con la que yo me graduó, y nada en la vida es casualidad, son causalidades. La obra con la que yo me graduó después de 4 años de ellos no ver nada de mí, de no saber nada de mí más que su hijo estaba
recluido en una escuela casi militar, pero de actuación. La obra se llamó La Suerte Suprema y era una obra de toros y toreros. Y yo interpretaba a un torero. Entonces me vestía de luces en el escenario, toreaba en el escenario, me moría en el escenario como torero. Entonces yo le dije a mi padre, mira, tú como buen incitador de que yo fuera un torero, no te quedaste frustrado, yo tampoco me quedé frustrado, y a mi madre la dejamos descansar de que cada fin de semana su hijo no iba a regresar a su casa. Entonces fue muy bonito ver esa experiencia, ver a mis padres sentados en primera fila ahí en el Teatro Galeón en la Ciudad de México, llorando de la emoción viendo a su hijo pues graduarse con una obra tan hermosa y tan profunda. Y a partir de ahí, pues empezar una carrera ya que lleva 28 años. Y tengo entendido que también hiciste teatro en Nueva York, en Estados Unidos. Sí, señor. Sí. Y mira, también son las cosas que uno no las pide, pero va por lo menos ahí gestando en los sueños, ¿no? Hice una serie muy importante a nivel mundial que se llamó Narcos. Me tocó interpretar al presidente de aquel tiempo, de los 90s, César Gaviria, colombiano. Y fue una serie que funcionó mucho en todo el mundo. Y después hice otra serie con un personaje completamente opuesto, de una línea completamente más fantástica que se llamó Sense8, Sentido 8. ¿no? Y la directora de casting de esta obra de teatro en Nueva York estaba buscando a un actor con cierto perfil latino que interpretara a un cura. Y la historia era muy sencilla, un cura que tiene su iglesia, en donde de pronto empieza a tener unos sentimientos muy confusos con respecto a una feligresa y termina dejando los hábitos por el amor real de una mujer. Esa era la obra. Okay. Y bueno, me invitaron a hacer esta obra en Nueva York, evidentemente con el reto de hacer una obra en inglés. Yo ya había tenido la gran dicha de haber trabajado en muchos proyectos en inglés, películas, al lado de grandes actores, Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones, Andy García, etc. Pero no es lo mismo cuando tú estás grabando porque te equivocas y cortas y vuelves a hacerlo 25 veces, a estar en el escenario y estar con el riesgo de que el texto se te vaya, y sobre todo cuando es en inglés. Pero me pareció un gran reto y la verdad es que vivir esa experiencia, sobre todo teniendo a un público tan americano, y viendo una historia tan latina y conmoverse. Estamos también en un momento muy oscuro con el tema de elecciones y del presidente que estaba en ese momento en turno, que había también mucha polarización en Estados Unidos con el tema de los latinos, y lograr enamorar a este público tan americano con esta obra latina me pareció un gran regalo, porque no es fácil entrarle al corazón de pronto a gente que no es de tu comunidad, a un latino, sobre todo a un americano que de pronto son muy fríos para ciertas emociones. Y fue un gran regalo el poder haber estado ahí de martes a viernes por 2 meses dando funciones. ¿En qué año fue eso? Esto fue en el 2017. 2017. Oye, hay algo que definitivamente le baja el ego a todos los actores, y que es el casting, los casting a los que tienen que asistir para ser seleccionados, a ver si es el perfil, es lo que quiere el director. Y yo creo que definitivamente de esto viven los actores, de castear siempre. Bueno, a ver, para meter a la gente en la... ¿Entendemos lo que es un casting? O mejor dicho, ¿quién no sabe lo que es un casting? Levante la mano. Todos sabemos, perfecto. Entonces podemos seguir platicando. El casting al final del día lo que te hace es... Hay dos universos. El casting presencial, donde tú vas a una oficina, te presentas, hay un director de casting que te va a dar la réplica, está una cámara, unas luces, y físicamente, como tú y yo estamos, grabamos una escena, la repetimos 1, 2, 3 veces, y como sales tú, entra tu compañero, y así ven a 25, y de pronto de esos 25 hacen el famoso callback, y de los 15 que fueron, 3 son seleccionados, y entonces cuando entras ya está el director de la película o de la serie, y entonces ya es con quien trabajas otra vez, a lo mejor las mismas escenas o diferentes escenas. Okay. Y al final ya no te llamaron, pues quiere decir que no te quedaste.
y te quedan otros 2 compañeros, ¿no? O te dan la gran noticia de te quedaste, ¿no? Y un poquito cómo funciona para los actores es que, claro, al principio cuando empiezas en esta carrera, pues de 40 castings no te quedaste ninguno. Y ese es como tú dices, el machaque al ego. Decir, no eres nadie, porque aparte la empresa, la industria, en aquel tiempo no existían las redes sociales cuando yo empezaba, entonces no era tan agresiva esa presión, hoy en día es mucho más. Pero en aquel tiempo, bueno, simplemente te quedabas o no te quedabas, ¿no? Vas pasando, vas logrando quedarte en personajes. Hubo un personaje, por ejemplo, que a mí me abrió las puertas del cine mexicano, que fue una película en el 2004 que se llamó Matando Cabos, que seguramente muchos ni siquiera habían nacido todavía, pero bueno, si pueden verla, es una película muy divertida. Y ese personaje, Boncha, me ayudó a dar un salto sustancial dentro de mi carrera, porque entonces de pronto ya pasamos de hacer el casting a simplemente la entrevista directa con el director o con el productor, y de pronto otros proyectos ya me llamaban directamente. Pero pasé por muchas audiciones donde no me he quedado y donde hasta la fecha no me quedo, ¿sabes? O sea, yo sigo audicionando. Hay proyectos a los que me llaman directamente y soy muy agradecido con Dios y con la vida de que me tomen en cuenta, pero muchos de los proyectos yo tengo que audicionar y ganármelos. Entonces me gusta ese reto de decir, ese personaje yo me lo gané, nadie me lo regaló, ¿me entiendes? Hay un casting que me llamó mucho la atención, estuve viendo muchas cosas sobre ti. El casting de La Máscara del Zorro me llamó mucho la atención y me gustaría que se lo contaras al público. Ay, sí, no podemos poner aquí como una imagen para que vean. Bueno, La Máscara del Zorro es una película, como todos saben, bueno, protagonizada por Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones, película de Hollywood enorme, muy grande. Y estaban buscando un personaje que se llamaba Ferroc, que la descripción gráfica era el guardaespaldas del antagonista de la película, un hombre despiadado, gigante, musculoso, con cara de matón. Entonces yo leía la descripción y decía, pues no hay forma que yo pueda entrar aquí a jugar, ¿no? Yo no soy el más guapo, pero tampoco que digas tú. Entonces, lo único que se me ocurrió se me vino a la mente esta leyenda urbana que hay de Marlon Brando. A Marlon Brando no lo querían los estudios para ser El Padrino. Cuando Francis Ford Coppola lo solicitó, pero los estudios dijeron, es muy conflictivo, no nos interesa. Marlon Brando se entera de esto y él se pone unos pedazos de algodón, se va con un sombrerito y con unos lentes oscuros y una gabardina y se va disfrazado para que no lo reconozcan a hacer el casting para El Padrino. Y se termina quedando. Después se dan cuenta que es Marlon Brando y pues hay que aguantar a Marlon Brando. Entonces yo dije, bueno, pues si él lo hizo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y entonces hice lo mismo, me puse unos algodones, había unos aros de estos con los que se engargolan los trabajos, agarré los aritos, me los metí en la nariz, entonces se hizo un efecto desde la cámara, una cosa así, y luego con un pegamento para bigotes me puse una cicatriz y llegué y se asustó mucho la directora de casting porque pensó que me había peleado con alguien y que venía inflamado o golpeado. Le dije, no vengo inflamado, no puedo abrir los ojos, me está ardiendo, grábame por favor el maldito casting. Y entonces hice el casting con esta sensación incómoda y en la cámara se veía muy incómodo, mi rostro estaba muy transformado, muy transformado. Y mira cómo es la vida, a las 2 semanas me hablan y me dicen, tú vas a ser Ferroc. Entonces, la lección aquí para todas y todos nosotros es que a veces uno lee y dice, estoy buscando a una persona con este perfil y con estos niveles de experiencia y 3 años de esto y tiene que saber inglés y tiene que saber alemán y chino, y de pronto dices, no, yo no puedo, yo no tengo la capacidad. Pero de pronto tú tienes algo, a pesar de no cumplir con todos los requisitos, que si tú tienes las ganas de quedarte con ese proyecto o con ese trabajo, te vas a quedar, porque traes las ganas de hacer bien las cosas. Para mí esa fue la gran experiencia. Y estuve 6 años grabando con los directores y con los artistas más importantes de Hollywood. Y me lo gané como creyendo en mí. Arriesgarse en los casting, arriesgarse, Esa como es en el de Sensei. Esa es la palabra. Sí. No hay niveles para saber dónde está lo correcto de arriesgarse y no. Ok. Para mí, cuando igual
ganarme ese personaje fue muy complejo porque estaban pidiendo unas características físicas que también yo no cumplí con ellas, pero al momento de que fui hasta Los Ángeles a hacer el casting con el compañero que ya habían escogido, que era Miguel Ángel Silvestre, para ver si hacíamos buen match los dos, trabajando buena química los dos. La escena se trataba de que los dos estábamos hablando en un restaurante y en la escena está escrita que mi personaje agarraba un cuchillo de la mesa y se la ponía en la yugular y le decía algo sobre la yugular, porque si cortas así va a salir la sangre, bla, bla, bla. Y a mí se me ocurrió que podría ser una buena idea. Yo estaba en un hotel quedándome para ir a esa audición y en el desayuno se me ocurrió que era una buena idea robarme un cuchillo de los que estaban ahí y me lo guardé y me lo llevé al casting. ¿En dónde? ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos, sí. O sea, me robé un cuchillo en un hotel y me voy con ese cuchillo escondido en el saco a un casting y en la hora del ensayo yo no saco el cuchillo, sino a la hora de la toma le saco el cuchillo al compañero. Eso fue peligroso. Eso fue... Legalmente es peligroso. Eso es, o sea, yo podría ahorita estar vetado de Estados Unidos de por vida. La diferencia es que me quedé con el personaje gracias a esa decisión. Me la jugué. ¿Y cuál fue la reacción de los que estaban haciendo el casting cuando sacaste el cuchillo? Me agradecieron mucho porque fue la primera vez que vieron al compañero de frente actuar de verdad. Hasta lo dijeron, híjole, qué lástima que esta no es la escena que se va a quedar porque la reacción es inigualable. Y dicho y hecho, cuando grabamos la escena ya de verdad, el día que la grabamos con un cuchillo de plástico que parecía de verdad, el otro estaba de... Le corría. ¿A qué hora va a sacar un cuchillo este cabrón? O sea, que ya sabía lo que iba a pasar. Oye, ¿qué fue? ¿Qué es lo más demandante? El trabajo más demandante como actor que has tenido. ¿Lo ves? Oh, ¿qué es eso? Bueno, creo que no alcanzan a ver ustedes, ¿verdad? No, pues un close-up. Ahí. Esta cicatriz tiene exactamente 2 meses. No, 1 mes. ¿Cuánto tiene? ¿Un mes? 1 mes. Traigo una placa, 8 tornillos, y me la hice grabando una escena de acción. Una pelea que yo tenía con un compañero, la cual ensayamos 25 horas. Todo estaba perfectamente practicado, planeado, ensayado, coreografiado. Y por azares del destino, el día que la grabamos, había elementos que no estaban en el set, gente que tenía que estar no estaba. Entonces empezó a correr la tensión, el estrés, teníamos que sacar la escena sí o sí en cierto tiempo. Esta serie se llama Dinastía Casillas, que está ahorita al aire en Estados Unidos. Y bueno, pues por la presión del tiempo y por las cosas, yo al momento de que tengo que hacer una maroma por encima, un salto del tigre, como le llaman técnicamente, no alcanzo a meter bien la mano, caigo con todo el peso de mi cuerpo sobre la clavícula, me la deshago, pero en mi cabeza no existía que había yo fracturado el hueso. Me toqué y dije, la grabamos 4 veces más. Y yo estaba, pero dándole con el brazo. Hasta que llegué al hospital y bueno, el doctor me dijo, te tengo que meter ahorita a cirugía, traes el hueso destrozado. Entonces, bueno, gracias a Dios pude terminar de grabar esta serie, la terminé de grabar hace una semana, pero la lección que me dejó esto, y esto también se lo paso a todos ustedes, no hay que poner en riesgo nuestro cuerpo, nunca. Siempre hay alguien que nos va a proteger, que nos va a cuidar, hay un stunt, hay dobles para el tipo de acción. Y sobre todo hay que tener mucho cuidado porque cuando la cabeza está nublada, lo que vamos a hacer o cómo vamos a reaccionar no va a ser de la mejor manera. En cualquier arte, en cualquier carrera, si eres un médico y de pronto estás demasiado cansado, te vas a meter al quirófano y algo va a pasar. Hay que saber decir no, detenerte, respirar, descansar, tomar agua, lo que sea. Porque de pronto todas las profesiones de nosotros nos exigen. Y de pronto llevar al extremo te puede traer consecuencias como la mía. Yo, gracias a Dios, estoy aquí para contarlo y puedo mover el brazo perfectamente y seguiré mi carrera, pero sí hay que tener mucho cuidado de que la mente está cansada. En cualquier profesión puede ser un arma de doble filo. ¿Cuándo rechazar un proyecto?
¿O cuándo aceptar uno, como quieras la pregunta, como lo quieras aplicar? Creo que lo dejo más en el rechazar que en el aceptar. Mira, yo siempre he creído que uno no escoge a los personajes te escogen a ti. ¿Y por qué? Porque a veces yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si a mí este personaje me lo hubieran dado hace 10 años? O lo hubiera interpretado hace 10 años. No hubiera sido lo mismo. O sea, los personajes te llegan cuando de alguna manera ya pasaste por cosas para poder interpretar ese personaje. Yo acabo de irme el año pasado a hacer una serie a Chile por un mes, un proyecto muy exigente, donde mi personaje desaparece su hija y va a Chile a tratar de encontrarla. Yo ahora soy padre, tengo una niña de 1 año 2 meses. Entonces yo me fui cuando mi hija tenía 3 meses. Pero ese sentimiento de padre, yo nunca hubiera podido interpretar ese personaje si no hubiera sido por mi hija. Okay. Entonces, cuando yo he rechazado un proyecto, cuando a mí ese personaje siento que no me va a dar algo o yo no le voy a dar lo suficiente para que sea un personaje extraordinario. Yo hasta el día de hoy, puedo decirlo honestamente y con mucho orgullo, no hay un personaje que yo lo haya hecho por dinero, porque era fácil, porque no me comprometía, porque lo hice así por encimita. Ningún personaje. Por eso prefiero hacer menos, pero hacerlo bien, que hacer mucho y hacerlo mal. Sí, he visto que has trabajado casi 1 o 2 proyectos por año hasta la actualidad. Así es. Sí. Por ahí de joven a lo mejor sí me aventuré de pronto a hacer, una vez estaba haciendo una película y teatro al mismo tiempo y de pronto estábamos filmando en Pachuca y llegué a las 8 en punto y la función era a las 8 en punto y dije, no vuelvo a hacer esto. No. Ni por el público, ni por mí, ni por nadie. Entonces, creo que aparte es muy desgastante. Son muchos meses de estar en la psique y en los zapatos de un personaje que después que terminas ese proceso hay que dejar depurar el cuerpo, la mente, descansarla, porque si no es agotador. Sí. Es agotador. Entonces, sí prefiero ahora ser más selectivo y decir, ahora rechazo más proyectos de los que acepto. Pero platícame cómo llegó ese papel de Chacorta en El Señor de los Cielos. Pues fíjate que yo tuve la oportunidad desde muy joven, por ahí del 99, de hacer una telenovela que se llamó El amor de mi vida, donde fíjate nada más para que te rías, la historia juvenil de esta novela y los rivales contrincantes de amor por una chica, éramos Diego Luna y yo, imagínate. Okay. O sea, hace ya 99. Bueno, la productora de este proyecto me tomó mucho cariño, Ana Celia Urquidi, que es ahora una de las productoras más importantes en México. Y conforme fuimos avanzando en mi carrera, ella me fue invitando a otros proyectos y me habló en particular de este proyecto que se llamaba El Señor de los Cielos. Me dices, hay un personaje muy particular que es el hermano del protagonista, que necesita un actor como tú para que lo ayudes, lo impulses, lo juegues con él, necesitamos crear una química ahí entre el hermano. Dije, ¿y de qué se trata? No, pues se trata de ese tipo de novelas y son personajes así. Digo, no estoy interesado, la verdad. Me dice, mira, ni te preocupes, es para Estados Unidos. Te voy a pagar muy bien. Vas a tener carta abierta para que tú hagas lo que quieras con el personaje. Si lo quieres, lo que tú quieras hacer por el personaje. Y tu carrera no te va a pasar nada porque nadie la va a ver en México. Ok. Y fue un 13 años después la gente sigue viendo El Señor de los Cielos. Así llegó. Es un personaje que me imagino que llegó para quedarse. En Tampico Alto, por ejemplo, aquí te dicen Chacorta. Sí. No puedo estar más agradecido del cariño que recibo de todas y todos gracias a ese personaje. Pero yo te voy a decir una cosa, nunca pensé que fuera a pasar eso. Pero ni yo, ni Rafa, ni Fernanda, ni todos los compañeros que estuvimos en ese proceso, nadie esperábamos que tuviera tal éxito la serie. Uh-huh. Y nos encanta y le agradecemos a todas y a todos que se nos acercan y nos feliciten por el proyecto. Amén de la temática, amén de lo que hacían los personajes, amén de todo eso. El simple hecho de que la gente le tomara tanto cariño a este tipo de personajes se agradece muchísimo. Y yo soy el primero en detenerme a agradecerles a cada una y a cada uno por tanto amor que yo he recibido en los últimos 13 años por ese personaje.
¿Te has encontrado con los personajes que interpretas dentro del Señor de los Cielos en la calle y que te digan algo, que te, no sé, oye, no, yo no actúo así, yo no soy así, no sé? Mira, no voy a entrar en detalles, pero están muy agradecidos. Oh, caray, ¿cómo? Muy agradecidos. Nada más. No los dejamos mal. Ok. Y ya con eso uno se queda tranquilo. Y duermes tranquilo sobre todo. Es difícil. Bueno, ya no te voy a preguntar. Ya no te voy a preguntar. Échale. Ya no te voy a preguntar más porque definitivamente son personajes de los que nadie quiere hablar, nadie quiere, no sé. Entonces mejor ahí la dejamos. Ahí la dejamos. Nada más, yo lo que sí creo es que al final del día la realidad es que el día de hoy, si de pronto dejara de haber gente que se enamora, dejaría de haber películas románticas. Si la gente dejara de reírse, dejaría de haber comedias. Si la gente dejara de orar, dejaría de haber historias sobre la Biblia y sobre Dios. Mientras que la realidad dicte una historia, la ficción va a seguir contando historias. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Somos seres humanos y cada quien se dedica a lo que quiere por convicción, por gusto, por pasión, por obsesión. Pero es parte de un círculo donde un espectador dice, a mí me interesa ver esto, me intriga saber esto. Entonces, mientras que la gente lo pida, siempre va a haber un producto, una historia que contar. ¿Te has visto, te has sentido reaccionar como alguno de tus personajes? ¿Has utilizado frases de tus personajes, de los guiones, para la vida real? No, no, porque sí, gracias a la escuela justamente por la que yo transité, me enseñaron muy bien a aprender a trabajar desde la tercera llamada comenzamos a el momento en que terminan y se escuchan los aplausos y entras al camerino y te quitas el vestuario a dejar todo lo que tenga que ver con ese personaje. La escuela me enseñó que mi proceso creativo o psicológico dentro de eso, el personaje, está a partir de que dicen acción hasta que dicen corte. Entonces, por ese lado, creo que soy un actor sano en el sentido de que no he tenido que hacerme o apropiarme de cosas ajenas, frases o modales o psicología que no me corresponden, ¿sabes? O sea, sí he aprendido muy bien que de aquí para acá es Raúl Méndez y de aquí para acá es el personaje en tránsito. Pero tú te aprendes, tú creas el personaje en tu mente y no le puedes decir a la mente no reacciones de esta forma en cierto momento. Son reacciones que podrían salvarte en algún momento para no hacer algo, para caerle bien a alguien. La mente como que no tiene la posibilidad de reaccionar tan rápido. Ella reacciona y simplemente utiliza lo que tenga a la mano. ¿Cómo se le hace para no usarlo? Es una preparación de 4 años y más, lo que has aprendido, lo que El ha tenido. actor, Raúl piensa, el personaje siente. Por lo tanto, al momento de que yo pienso, tengo fracciones de segundo para justamente pensar lo que voy a hacer, decir o sentir. El personaje no, el personaje está viviendo el momento, no se cuestiona, está ahí. ¿Me explico? Entonces, al paso de los años, que también como buenos norteños no me van a dejar mentir, somos bravucones, o sea, de 0 a 100 llegamos en .01 segundos, ¿no? Y se nos van las cosas y las decimos como vienen y la gente pues, del centro y del sur son gente más prudente, de pronto se toman más tiempo para mentarte la madre, ¿no? Pero pues al final no va a ser. Sí. Nosotros vamos a lo que vamos. Pero yo con el paso de los años, ya a mis 50 años, he aprendido a eso, a pensar las cosas y más ahora que tengo una familia, una hija, pues pensar muy bien que lo que voy a hacer, si tengo que decírtelo, te lo voy a decir, aunque no te guste. Ahora, ¿cómo te lo digo? ¿De qué manera? Si es para lastimarte o es para hacerte ver algo, es muy diferente. Okay. Yo creo que también ya a mi edad, yo como ser humano,
amén de que sea un actor, sí me tomó el tiempo para poder plantear las cosas. De hecho, ayer en la noche tuve una conversación muy interesante con mis compañeros del festival para plantear algunas cosas y fue muy interesante la manera en que abordamos un tema que podría haber sido muy desgastante para todos y fue muy productivo. ¿Por qué? Pues cómo plantear las cosas, cómo las platicas. Creo que hoy en día como actor sí me considero una persona mucho más que escucha a que comenta. Ok. Te agradezco muchísimo esta plática. Muchísimas gracias. Y si tienen ustedes alguna pregunta, yo creo que Sí, es me el encantaría a momento. mí, si hay gente que tenga alguna inquietud, feliz de contestarles, que para eso estamos aquí, sobre todo para ustedes, si alguien tiene por ahí. Como pregunta personal, cuando usted le llamaron para volver a retomar el Chacorta, ¿cómo lo tomó? O sea, de que si alguien cortaron la cabeza, ¿cómo se iba a revivir? O sea, ¿cómo usted lo tomó? Cuando leyó el libreto, ¿cómo fue manejar la situación? O sea, ¿creyó que se iba a pegar o iba a confundir a la gente o cómo estuvo? Pues hay un año detrás de mucho trabajo de los escritores para justamente tratar de regresar a un personaje para que para la audiencia le había sucedido algo, pero realmente fue un engaño para que este personaje pudiera volver a estar vivo, o que mejor dicho, nunca murió. Entonces, este es un trabajo o sea, lo que ustedes ven ya es un resultado que tú lo ves y es un capítulo de 1 hora y te lo oyes, pero ahí detrás de eso hay meses y meses de escritura, de preparación. Esto sí funciona, esto no funciona, borremos de aquí, vamos a poner esto, agreguemos esto. Son por lo menos 2 años detrás para que la gente pueda tener un libreto sólido y que el día de mañana que tú veas la serie digas, ya entendí qué fue lo que pasó con este personaje. Cuando yo lo leí, sí me pareció un argumento y una justificación. No sé si tú has visto un poquito de lo nuevo que hay ahorita. Bueno, pues sí, porque a lo mejor otras personas no les cuentes a nadie para que la vean. Pero hay un grupo de escritores que se encargan de hacer el trabajo para que tú y los espectadores puedan, ¿cómo se llama?, entender qué fue lo que pasó con el personaje. Buenas tardes. Mi pregunta a lo mejor es un poquito técnica. Por ejemplo, en el caso de interpretar un personaje y este personaje está completamente embebido cuando uno está dentro del personaje, ¿no quedan algún tipo de secuelas psicológicas que tratar sobre algún tipo de disociación de la personalidad o ese tipo de tema? ¿Cómo lo maneja? ¿Cómo lo controla? O si hay algún tipo de secuela en manejar un personaje para poder de alguna manera regresar a la personalidad de uno. No, y es por donde empecé mi plática. Creo que entre más te preparas, entre más vas a una escuela, más vas a tener las herramientas para tú entender que esa persona que tú estás interpretando, tú le prestas tu cuerpo, le prestas parte de tus sentimientos, de tu psicología, pero no quiere decir que sea mi persona la que está en juego o en riesgo. Si yo, aprovechando el ejemplo, me pongo las botas de hacha corta y tengo que hacer una escena de acción donde voy a disparar, yo sé que es el personaje el que lo está haciendo. Yo en mi vida agarraría una pistola y la apuntaría a alguien. No puedo, no hay forma. Pero la ficción y el personaje y la psicología de ese personaje a mí me permite imaginar que sí puedo agarrar esa pistola y disparar. No quedan secuelas porque yo sé que eso que estoy haciendo es un trabajo. Un albañil va y pone unos ladrillos y termina con esa casa y no le quedan secuelas por haber hecho esa casa. O sea, termina la casa y se va a hacer otra casa. Y a lo mejor la hace mejor la siguiente casa porque en aquella se equivocó. Pero no tiene que regresar a la casa anterior todos los días a llorar y decir, ¿por qué construí esta casa de esta manera? ¿No? O sea, vas construyendo y vas aprendiendo, pero vas dejando atrás las casas que vas construyendo. Lo mismo yo como actor. Yo construí un personaje, se los entrego a ustedes lo disfrutan, lo critican, algunas cosas, pero ese ya no es mi responsabilidad. Ese personaje ya se quedó ahí en la historia o en una película o una serie. Y yo trato de la manera más sana que cada vez que termino mi jornada de trabajo, yo me voy a mi casa y ceno con mi familia y convivo con quien Raúl Méndez realmente es, que es un chavo igual que tú, común y corriente, que tiene las mismas necesidades. Entonces, no. Pero, insisto, entre más nos preparemos en la carrera que ustedes decidan,
aventurarse, es la manera en que vamos a poder lograr hacer mejor las cosas y estresarnos menos en estos tiempos que ahora el estrés es como parte de la alimentación diaria que recibimos.